Un momento, chicos, voy a darle acceso a sus compañeros. Muy bien. Continuamos entonces, chicos. Continuamos. Les decía, pues, de que una vez que hemos planteado el teorema y el corolario, las cosas que vamos a plantear a continuación se justifican plenamente. ¿De acuerdo? Bien, hagamos un poquito de matemática antes de proseguir. Para eso, voy a copiar esto que está aquí. Copio y lo llevo a la siguiente pizarra. Voy a poner acá. Recordar. Muy bien. Le ponemos acá recordar que. Para continuar donde nos quedamos. Entonces, lo que quiero que recuerdes es esto de aquí. Y me voy a traer, por si acaso, este dibujito. Copio y pego para que te des cuenta de algo, ¿ya? A ver, vente por acá. Quedemos la ecuación. Queda, listo. Entonces, recordemos eso. Si recordamos esto, entonces podemos plantear lo siguiente, chicos. Decir, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo pusiese que y1 es igual a 0? A ver, a ver, a ver. Si y1 es igual a 0. A ver, ubiquémonos en el dibujo del lado derecho. Si y1 vale 0, significa que el punto 1 estaría aquí. El punto 1 estaría en la superficie del líquido. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿qué presión estaría soportando ese punto número 1? Si está en la superficie del líquido. Los leo. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Nadie? Si y1 vale 0, entonces el punto 1 está en la superficie del líquido. Y si el punto 1 está en la superficie del líquido, entonces la presión 1 es solo la presión atmosférica. Convénzanse de eso. Vamos, vamos, observen el dibujo. ¿Ya la viste? No hay problema. Excelente, excelente. Y también digo lo siguiente. Supongamos que y2 es igual a y simplemente. O le puedo poner h ahora sí. H. Y2 vale h. Si y2 vale h, entonces puedo ponerle a la presión P sub 2, le puedo poner P. La presión 2 le puedo poner P. Chicos, con esto que acabo de plantear, miren lo que vamos a encontrar. Alucinante. Realmente eso es alucinante. ¿Por qué? Fíjense, reemplazamos presión 2 P. ¿Está bien? Presión 2 P. Presión 1 la presión atmosférica, más ρ de líquido, aceleración de la gravedad, Y2 H, Y1 0 y se acabó. Fíjense lo que acabo de obtener.
Esta ecuación me permite encontrar la presión en un punto que se encuentra a una profundidad h por debajo de la superficie libre de líquido. Pero no solamente eso, quiero que también notes lo siguiente. A este término vamos a darle un nombre especial. Ese nombre es bien famoso. Al rho GH vamos a darle un nombre especial. ¿Alguien sabe qué nombre le voy a poner? Correcto. Presión hidrostática. Presión hidrostática. Por lo tanto, a partir de este momento, diremos lo siguiente. Cuando yo quiera calcular la presión en el interior de un fluido, esa presión en general tiene dos contribuciones. La presión atmosférica más la presión hidrostática. Pero ahí no queda la cosa. Ahí no queda la cosa. Puedo seguir por si acaso, puedo seguir. Para comentarte lo siguiente. Déjame ganar un poquito de espacio por aquí. Ahí no queda la cosa. Como sabemos algo de matemática, ¿qué te parece entonces si construimos una gráfica? ¿La gráfica de quién? La gráfica de cómo varía la presión, ¿sí? La presión P versus la profundidad H. Chicos, observen, P es Y, H es X. Pregunta, ¿acaso esa forma, acaso esa estructura no les hace recordar algo? ¿A qué función les hace recordar eso que está allí? Así es la famosa función lineal, cuya gráfica es una recta. Pero observen que esta recta tiene pendiente positiva. Por lo tanto, la gráfica será una cosa así. No solamente eso. Observen que el intercepto, es decir, el punto de corte de la recta con el eje vertical, te da la presión atmosférica. Presión atmosférica. Pero ustedes ya bien saben que en toda recta es muy útil calcular la pendiente. Hagamos eso a continuación. Calculemos la pendiente. ¿Qué cosa es la pendiente? Eso lo hemos comentado de la tercera clase. Variación de ordenadas delta de P sobre la variación de abscisas delta de H. Chicos, cuidado, H no es altura. Entiéndase bien, H es profundidad. Por lo tanto, decimos, ¿qué cosa es delta de P sobre delta de H? Fácil, delta de P sobre delta de H, de acuerdo al teorema fundamental, y te lo puedo mostrar aquí, de acuerdo al teorema fundamental, delta de P entre delta de H sería el producto de la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad. Densidad de líquido por la aceleración de la gravedad. Y este resultado también es importante. Para resaltar su importancia, a esa pendiente, a ese delta de P entre delta de H, le voy a dar un nombre especial. Y ese nombre sí está recontra rebuscado. Recontra rebuscado. A este delta de P entre delta de H, vamos a llamarle, escucha esto, gradiente. Gradiente de presión.
Gradiente de presión, así le vamos a llamar. Profe, ¿por qué quiere darle ese nombre tan raro? Porque la próxima semana que hagamos física térmica y cuando veamos los mecanismos de transferencia de calor, en particular por conducción, ahí les hablaré del gradiente de temperaturas. Profe, ¿pero qué cosa es el gradiente al final de cuentas? El gradiente es cómo cambia una cantidad por cada metro, en cada unidad de longitud. Me explico mejor. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Supongamos que ustedes calculan el gradiente, ¿ya? Calculan el gradiente y les sale 500 pascal por metro. Profe, ¿qué significaría eso? Significa que por cada metro de profundidad a la que te sumerjas, entonces verás incrementada la presión en 500 pascales. Por cada metro que asciendas, verás disminuida la presión en 500 pascales. Eso es lo que me quiere decir el gradiente de presión. Con eso en mente, veamos algunas aplicaciones antes de proseguir. ¿De acuerdo? Déjame copiar un problemita. Y esta pregunta, si la memoria no me falla, también ha sido pregunta de práctica calificada pasada. Hablo de la pregunta número 9. Hablo de la pregunta número 9. Perdón, 9 no, 5. ¿Qué hablo? Pregunta número 5. Bonito ejercicio. Muy bonito ejercicio. Veamos. La figura muestra el diagrama presión P, profundidad H, para un líquido contenido en un depósito descubierto. Profe, ¿qué significa depósito descubierto? Significa que el líquido esté en contacto con el aire. Por lo tanto, sobre ese líquido está actuando también la presión atmosférica. Correcto, Cris, así es. Sigamos leyendo. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son incorrectas? Suave. No me están pidiendo las proposiciones correctas, me están pidiendo las proposiciones incorrectas. Ok, empezamos nuestro análisis. Primero, este punto significa algo. Este punto, hemos dicho, es la famosa presión atmosférica del lugar. Presión atmosférica del lugar. Por lo tanto, yo digo, de la gráfica, yo planteo que la presión atmosférica, como esa cuadrícula está a escala, yo deduzco que la presión atmosférica es 0,25 por 10 a la quinta pascal. Ah, quiere decir que ese lugar debe estar a una cierta altura. No puede ser a nivel del mar, ¿verdad? Listo. Por lo tanto, la segunda proposición es falsa. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Uno, la densidad del líquido es de 2.500 kilogramos por metro cúbico. Muy bien, ¿qué te parece si aplico la idea del gradiente de presión? Claro, ahí aparece la densidad. Entonces, yo digo lo siguiente, la pendiente de la recta a la cual hemos llamado gradiente de presión, esto es igual a la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad. Pero la pendiente es variación de ordenadas 0,25, 1,25 por 10 a la quinta. Chicos, chequen eso. Está bien que la pendiente
para toda la recta grandota es 1,25 por 10 a la quinta pascal sobre 5. Y eso es igual a la densidad del líquido, lo que quiero, por la aceleración de la gravedad, 10. Por lo tanto, ¿cuánto vale la densidad del líquido? A ver, 12,5, 2,5 por 10 al cubo, 2.500 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, la primera proposición es correcta. 3. En el interior del líquido, la presión cambia a razón de 25 kilopascales por metro. Chicos, ¿se dan cuenta que ese es el gradiente de presión? Entonces, eso ya lo tengo, porque de la parte anterior, de la parte anterior, yo digo, ¿a qué es igual el gradiente de presión? Y ya lo hice. Es igual. Y acá lo tengo, lo voy a poner de frente. Acá está. Y esto, vale, por supuesto, 25.000 pascal por metro. 25 kilopascal por metro. Por lo tanto, la tercera proposición es correcta. Listo. ¿Cuál es la clave? Incorrecta, ¿no? Solo dos. Listo. Incorrecto, solo dos. ¿Sí? Eso es. Ángelo, ¿qué parte de este problema es práctica o problema de práctica pasada no entiendes? Dime para explicarte. ¿Ok? Sigamos entonces. Sigamos entonces. Ahora, con el tiempo que tengo disponible, 40 minutos, ¿ya? Vamos a plantear, si me casa el tiempo, tres situaciones, ¿ya? La siguiente pizarra, ¿ya? Primero, hablemos de los famosos vasos comunicantes. Vasos comunicantes. Entonces, punto número 5, vasos comunicantes. ¿Qué son los vasocomunicantes? Básicamente son recipientes que pueden tener formas diferentes, áreas de sección transversal diferentes, como por ejemplo, exageremos la nota con este dibujo. Está muy bueno, está muy bueno. Fíjense, el dibujo está muy bueno, muy bueno. Deme un segundo, ahorita lo copio. Perfecto. Voy a recordarlo un poquito, ¿ya? Profe, ¿qué es eso? Acá te explico. Lo que tú tienes que observar, ¿sí? Lo que tú tienes que observar de estos vasos comunicantes, ¿sí? Es lo siguiente. Estás hablando de los vasos comunicantes, ¿verdad, Ángelo? Ya. Ok, ok. Muy bien. Entonces, idea clave. Tú echas un líquido por una de las ramas del vaso comunicante. Por acá. ¿Y qué encuentras? Alucinante. Encuentras que el nivel que alcanza el líquido
en las 3 ramas, bueno, en las 5 ramas, es exactamente el mismo. Qué alucinante. Observa, observa. Voy a marcarte eso. Si yo trazo una línea, se nota perfecto. Eso es lo que se observa experimentalmente. Profe, pero podemos explicar este comportamiento, el hecho de que el nivel de líquido sea el mismo en las 5 ramas, sin importar la forma o el grosor que tenga, claro que sí, y explicar eso es tremendamente sencillo. Hasta hablando se hace. Mira aquí y escucha con atención. Dices, ubiquemos los siguientes puntos. Ubiquemos los siguientes puntos. Mira, mira. Este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Estamos de acuerdo, chicos, que todos esos puntos están al mismo nivel horizontal y que se encuentran en el mismo fluido, pero eso me hace recordar al toque corolario. Y ahí te lo dejé por escrito. Corolario. ¿Qué dice el corolario del teorema que demostré? Que si dos puntos, pueden ser tres, cuatro más, es obvio, tienen como características la de estar en el mismo fluido y al mismo nivel horizontal, quiere decir en que entonces todos esos puntos soportan igual presión. Pero, ¿qué te demostré o qué encontré en la pizarra anterior? ¿Qué presión soporta el punto A? Fácil. Atmosférica más hidrostática. ¿Recuerdas? ¿Qué presión soporta el punto B? Atmosférica más hidrostática. ¿Qué presión soporta el punto D? Atmosférica más hidrostática. ¿Qué presión soporta el punto E? Atmosférica más hidrostática. Pero, ¿acaso la presión atmosférica no es la misma para todos ellos? Por lo tanto, concluyo que la presión hidrostática tiene que ser la misma. Pero, como es el mismo líquido, para que la presión hidrostática sea la misma, entonces necesariamente la altura que tuvo que alcanzar el líquido en cada una de las ramas tiene que ser igual. Eso es lo que estoy planteando, chicos. Por lo tanto, digo, la presión que soporta el punto A, igual la presión que soporta el punto B, igual la presión que soporta el punto C, igual la presión que soporta el punto D, igual la presión que soporta el punto E. Y vamos a mejorar eso, ¿eh? Queda. Esto es lo que se cumple. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Muy bien. Y quinto y último punto, porque no voy a alcanzar el tiempo para más. Solo me queda 30 minutos. Planteo esto y empezamos a desarrollar algunos ejercicios si me queda tiempo, ¿ya? Lo que ahora te voy a comentar se le conoce como formas de medir la presión. Medición de la presión. ¿Cómo puedo medir la presión? Hay varias maneras. Por supuesto, comentemos las más conocidas. Por ejemplo, podemos medir la presión atmosférica haciendo uso del archiconocido y famoso barómetro de Torricelli. Barómetro de Torricelli.
Chicos, en química todavía no han visto gases, ¿verdad? Ok. Es en esa semana, correcto, Brian. Entonces, aquí ya estoy dando un adelanto, y no solamente eso, sino que voy a justificar por qué ocurre todo esto. Eso va a ser una ventaja para cuando tú veas este tema en química. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, déjame buscarte un dibujito del barómetro de Torricelli. Del barómetro de Torricelli. A ver, déjame buscar un dibujito bastante interesante, bastante curioso. A ver, un minuto. Perfecto. Ese que está bueno. Voy a poner acá mejor, ¿ya? Veamos el famoso experimento de Torricelli, ¿ya? A ver, más o menos las figuras A, B y C nos cuentan lo que ocurrió. Dice, tubo con mercurio. Bueno, tubo está mal escrito, sospecho que eso está en otro idioma, ¿ya? Tubo con mercurio. Muy bien. Dice que al tubo con mercurio le damos la vuelta, pero tapamos, ¿sí? El tubo, la parte del tubo que está abierta. Introducimos la mano al mercurio, lo cual está bien bravo en la vida real, y sacamos la mano. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar que dentro del tubo va a permanecer fija una cierta altura de mercurio. Observa entonces, ese H es la altura del mercurio, ¿de acuerdo? El H es la altura del mercurio. Resulta en lo siguiente, resulta que el conocimiento de esa altura H de la columna de mercurio me da conocimiento de la presión atmosférica del lugar. ¿Cómo así? Veamos. Para ello, voy a trazar dos puntos que cumplan con las condiciones del corolario. Chicos, ¿recuerdan cuáles eran esas dos condiciones del corolario para poder afirmar que la presión era la misma? Un mismo fluido y misma profundidad. Correcto. O también podría decirle también al mismo nivel horizontal. También es una forma de decirlo, correcto. Entonces, ¿qué te parece si ubico estos puntos? Voy a llamarle punto número uno y a este punto que se encuentra dentro del tubo, voy a llamarle punto número 2. Obsérvese que los puntos uno que está en el recipiente, en el nivel libre de líquido, y el punto número 2 que está dentro del tubo, esos puntos se encuentran en el mismo líquido y al mismo nivel horizontal. Por lo tanto, por corolario, yo planteo lo siguiente. Planteo que la presión que soporta el punto número uno es igualita a la presión que soporta el punto número 2, de acuerdo a lo que ya conozco del corolario. Pero decimos, ¿y qué presión soporta el punto número uno? Es evidente que no existe en el punto número uno presión hidrostática, porque ese punto no está en el interior del líquido. Obviamente, el punto número uno únicamente soporta presión atmosférica. Presión atmosférica. Igual, ¿qué presión soporta el punto número 2?
Si consideramos, y eso es cierto incluso en un experimento real, si consideramos que en la parte superior del tubo se ha formado vapor de mercurio con una presión muy chiquitita, entonces lo que yo puedo hacer en muy buena aproximación es suponer que aquí existe vacío, vacío. Profe, ¿y para qué me sirve el saber que en la parte superior del tubo es vacío? Simplemente para decir no hay presión. Por lo tanto, la presión en el punto número 2 es la presión únicamente debido a la altura de la columna de líquido. O sea, solamente habría presión hidrostática. No habría presión atmosférica porque ese recipiente está cerrado. Las paredes son rígidas. Es un tubo de vidrio. Por lo tanto, la presión en el punto número 2 solamente sería la presión hidrostática. ¿Y cómo se calcula la presión hidrostática? Como la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad, por la altura, casi le voy a llamar altura, por la altura de la columna de líquido. En nuestro ejemplo, la altura de la columna de mercurio. Ojo, no te estoy pidiendo que memorices la ecuación. Lo que sí te voy a pedir es que conozcas cómo deducirlo. Eso sí es importante. No tanto que recuerdes la ecuación. Recuerda cómo llegué a esa conclusión. Muy bien, pero hay algunas cosas interesantes. Supongamos, supongamos que hacemos el experimento a nivel del mar. Veamos qué obtenemos. A nivel del mar. Déjame cambiar de color. A nivel del mar. ¿Qué sabemos a nivel del mar? Simple, que la presión atmosférica es la presión P sub cero. Eso es lo que sabemos. ¿Y cuánto vale esta cosa? 1,013 por 10 a la quinta pascal. Por lo tanto, yo me pregunto, si yo realizara el experimento de Torricelli a nivel del mar, ¿cuál sería la altura de la columna de mercurio que obtendría? A ver, reemplacemos, pues. Reemplacemos, a ver qué obtenemos. Por lo tanto, presión atmosférica a nivel del mar, 1,013 por 10 a la quinta pascal. Densidad de líquido, mercurio, 13.600 kilogramos por metro cúbico. Por la aceleración de la gravedad a nivel del mar, 9,81 por H, por H. ¿Y qué obtengo? Alucinante. Obtengo que H resulta ser aproximadamente 0,76 metros. Es un poquito menos, pero buena aproximación. ¿Pero qué significa 0,76 metros? Significa 76 centímetros de mercurio. ¿No te gusta? Ponle 760 milímetros de mercurio. Eso quiere decir entonces, eso quiere decir, moraleja, que puedo tener una nueva equivalencia. Y la equivalencia es esta. Voy a aproximar ya. Una atmósfera, una atmósfera, que es aproximadamente 10 a la quinta pascal, y esto es aproximadamente 76 centímetros de mercurio.
Mercurio. Entonces, nota lo que aparentemente es descabellado. Aparentemente, yo estoy comparando presión con longitud, porque digo, una atmósfera, unidad de presión, igual a 76 centímetros de mercurio, unidad de longitud. Pero no es así. No es así, porque yo no estoy diciendo que una atmósfera sea 76 centímetros. Ojo con ese detalle. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que una atmósfera equivale a 76 centímetros de mercurio. Eso es completamente diferente. A ver, ¿no me entiendes? Te voy a poner algunos ejemplos, ¿ya? Acá, algunos ejemplos. Imagínate que te vas a algún lugar, este mercurio, imagínate que te vas a algún lugar, muy alto, por supuesto, muy alto, utilizas el barómetro de Torricelli y encuentras que H vale 38 centímetros de mercurio. A ver, déjame mover esto un poquito. Un momento. Ya está. H vale 38 centímetros de mercurio. Pregunta, ¿cuánto vale la presión atmosférica del lugar? ¿En atmósferas? Si repito el experimento de Torricelli en un lugar donde observo que la altura de la columna de mercurio es de 38 centímetros, pregunta, ¿cuánto vale la presión atmosférica del lugar? En atmósferas. En atmósferas. 0,39 no es, cuidado, es más fácil. Observa la equivalencia que acabo de colocar en ese recuadro de azul. Chequea, chequea. Ahí dice clarito que 76 centímetros de mercurio ejercen una presión igual a 10 a la quinta pascal, igual a una atmósfera. Muy bien, ahora sí. Mi pregunta era, por lo tanto, 38 centímetros de mercurio. Eso, ¿qué me estaría diciendo? Que la presión atmosférica del lugar, ¿cuántas atmósferas sería? ¿Estamos de acuerdo que sería 0,5 atmósferas? ¿Acaso no te diste cuenta que 38 centímetros es la mitad de 76? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sigamos con otro ejemplo. Otro ejemplo más. Cuando tú veas en un problema de vasos comunicantes o de barómetro o de manómetro de manómetro en ese caso, de rama abierta, alégrate porque ese problema sale mirando. No requiere fórmula. Sale mirando simplemente. Siguiente pregunta. Hago el experimento de Torricelli y observo que H me sale 19 centímetros. Si el líquido utilizado es mercurio, pregunta, ¿cuánto vale la presión atmosférica de ese lugar donde hice mi experimento? En atmósferas. En atmósferas. Es inmediato. Vamos, vamos, lo leo. Correcto. 0,25 atmósferas. Y yo te preguntaría, ¿y cuánto vale esa presión atmosférica en pascales? Te cambio la pregunta. Dime esa presión atmosférica, pero ya no quiero que me la digas en atmósferas. Quiero que me la digas en pascales. ¿Cuánto sería? Todo está en la pizarra. Profe, 0,5 por... No, no.
10 a la quinta sobre 4, ¿no? O si quieres, 25 por 10 al cubo. ¿También puede ser o no? Claro, de Sí, frente, profe. ¿no? O Ya está, 0,25 por 10 en la quinta. correcto. Y eso es, queda. Eso es. Ok, veamos ahora un problemita aplicativo. Ya, un problemita aplicativo. Ah, qué buena, buen problema. Un momento, déjame copiarlo y pegarlo. Me llama la atención sobre todo por un dato bastante curioso. Déjame copiarlo y pegarlo. Vamos chicos, me queda 10 minutos. Vamos a aprovecharlo. Muy bien. Creo que se lo voy a poner acá ya para ganar espacio, ¿te parece? Voy a ponerlo acá al costado. Ahí tienen la información por si acaso. A ver, dice 11. Se realiza el experimento de Torricelli en un lugar donde la presión atmosférica es 0,8 atmósferas, siendo el líquido utilizado aire, aceite en ese caso, cuya densidad es de 0,8 gramos por centímetro cúbico. Determine la altura de la columna en metros. Dato, una atmósfera es 1,01 por 10 a la quinta pascal y G vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Nota, nota, como el líquido no es mercurio, me guste o no, tengo que hacer los cálculos. Pero otra vez, no tienes por qué memorizar, no tienes por qué memorizar la ecuación que yo he puesto al lado derecho. Basta que recuerdes cómo lo obtuve. Y lo obtuve así. Ubico un punto por aquí, ubico este punto por aquí y concluyo que esos dos puntos cumplen con las condiciones del corolario. A ti te voy a llamar punto número uno y a ti te voy a llamar punto número dos. Por lo tanto, concluyo que la presión que soporta el punto número uno es igual a la presión que soporta el punto número dos. Pero yo observo que la presión que soporta el punto número uno es la famosa presión atmosférica. Y la presión que soporta el punto número 2 no es otra cosa más que la presión hidrostática, densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por la profundidad o altura, en ese caso si quieres. Reemplacemos presión atmosférica 0,8 atmósferas, pero dice que cada atmósfera es 1,01 por 10 a la quinta pascal. ¿Igual a quién? A la densidad de líquido. ¿Qué líquido es este? Aceite. Su densidad es 0,8 gramos por centímetro cúbico. Importante, 0,8 gramos por centímetro cúbico es equivalente a 800 kilogramos por metro cúbico. Vas a multiplicarlo por 1000. Por la aceleración de la gravedad, 9,8. Por la altura de esa columna de líquido. Muy bien. Calculadora, chicos. Eso te va a salir directamente en metros. Verifica eso. 10,3, profe. Ya está. Este problema me permite observar lo siguiente. Profe, ¿y por qué el barómetro de Torricelli utiliza mercurio? ¿Por qué no le echaron agua? ¿Por qué no le echaron aceite? Obvio. ¿Acaso no estás viendo cuál es el tamaño de la columna que yo debería utilizar? Si se me ocurriera usar aceite,
10,3 metros. Estás hablando de 3 pisos de una casa. En cambio, cuando es mercurio, como el mercurio es muy denso, entonces el tamaño de la columna de líquido que se va a formar no es muy grande. 76 centímetros de mercurio y menos. Es por eso que en la práctica uno suele utilizar principalmente barómetros de mercurio y no de otras sustancias. Bien, todavía tengo tiempo. Sigamos. Así nomás, Brian, no hay más que decir. No hay más que decir ahí. Sigamos. Y quiero terminar la clase de hoy, porque ya no me da el tiempo para más, comentándote el otro instrumento que permite medir presión. Diremos, esto es B. Y B es el llamado manómetro. ¿A qué te refieres con eso, Brian? Manómetro. Muy bien. Hay manómetros de diferentes tipos. A ver, te voy a poner el más común. Manómetro de rama abierta. O de tubo abierto, como quiera llamarle. Acá está. Creo que este me va a servir. Sí, puede ser. A ver, déjame copiar y pegar ese asunto. Ahí está. Ahí tienes un manómetro de extremo abierto. ¿Qué es eso, profe? A ver, tú tienes otra vez un líquido. Nuevamente, es muy común utilizar mercurio para aprovecharnos de su gran densidad. Hg. En un extremo hemos colocado un recipiente que contiene un gas a una cierta presión. Resulta que el conocimiento, el saber cuánto vale el desnivel, así se le llama, cuánto vale el desnivel entre las ramas de mercurio, saber el desnivel me permite calcular un tipo especial de presión. ¿No me crees? Veamos una aplicación más de nuestro corolario. Puntito y puntito. Obsérvese que los puntos 1 y 2 cumplen con las condiciones del corolario. Son puntos que se encuentran al mismo nivel y en el mismo fluido. Por lo tanto, ¿qué presión soporta el punto número 1? La presión del gas. Lo que ustedes en química llamarán presión absoluta. ¿Qué presión soporta el punto número 2? Observen todo lo que está por encima del punto número 2. Todo lo que está por encima del punto número 2 es el aire, la presión atmosférica y esa columna de mercurio, la presión hidrostática, ρ de líquido por G por delta de H. Y aquí tenemos un problema. Yo no puedo saber cuánto vale la presión del gas si primero no sé cuánto vale la presión atmosférica del lugar. Tú pensarás,
Profe, pero ¿cómo que no sabe la presión atmosférica del lugar? Claro, porque yo no sé si este experimento se está realizando a nivel del mar. Ah, ya. Quiere decir que sin saber cuánto vale la presión atmosférica, yo no puedo saber cuánto vale la presión del gas. Por lo tanto, y con esto termino, decimos lo siguiente. Vamos a definir un tipo especial de presión. Decimos, se define la presión manométrica, así se llama, se define la presión manométrica, ¿ya? Esa presión manométrica se va a definir de la siguiente manera. Dice así, la presión manométrica, definición, la presión manométrica la vas a definir como la presión del gas, absoluta también le llaman, menos la presión atmosférica. Por lo tanto, y con eso termino la clase, por lo tanto, si yo despejo la presión manométrica, encuentro justamente, que la presión manométrica se puede calcular fácilmente, conociendo el desnivel entre las ramas del líquido. Porque encuentro que la presión manométrica es la densidad del líquido, mercurio por ejemplo, por la aceleración de la gravedad, por el desnivel entre las ramas del líquido. El cómo se utiliza eso, ya te lo comentaré la clase el día jueves, ¿de acuerdo? Entonces, el día jueves hago problemita de esta parte e inmediatamente pasamos al estudio del principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Y hasta ahí viene la práctica calificada del domingo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, profesor. Bueno, yo todavía no. No, no, Todo profe. claro. Muy bien, chicos, me alegro, me alegro. Muy bien, entonces nos estamos viendo el día jueves. Traten de conectarse temprano, muchachos. Yo sé que está un poquito bravo el tráfico, pero recuerden, ¿no? El jueves arranco con problemas de manómetro y barómetro. Ya, bueno, de manómetro básicamente, ¿sí? Y de vasos comunicantes. Así que trata de conectarte temprano, ¿de acuerdo? Listo, chicos, cuídense bastante y nos estamos viendo el día jueves. Claro que sí, ya Marco. Yo todas mis clases son fijas, todas son fijas. Todo lo que yo digo viene. Y si no viene este ciclo, viene el otro, pero viene. Elimina la cuarta, profe. Ok, muchachos, cuídense, nos vemos.